Es verdad que los militantes del PSOE y los votantes del PSOE no son iguales que los militantes y los votantes del PP, pero la dirigencia no tiene diferencias, no nos engañemos. Y aquí, fijaos, empezó a haber una discusión interna también dentro de Podemos de cuál era la táctica necesaria. Fijaos que nuestras discusiones han sido de táctica, no de estrategia. Era de cuáles eran los pasos que había que dar para conseguir nuestros objetivos. Pero cuidado, cuando tú insistes mucho en una táctica, al final tu táctica se convierte en una estrategia. Si tú insistes mucho en una manera de comportarte, al final eso que estás representando se convierte en lo que eres. Y en 2 años y medio, 3 años, con 7 procesos electorales, donde no había mucho tiempo para pensar, hay veces donde la mera táctica al final se ha convertido en la estrategia. Y ahí de repente había que tomar una decisión. Hay alguien que ha querido simplificar esto diciendo, no, es un Podemos más bronco y un Podemos más amable. No es verdad. Nosotros cuando prometimos aquello de que el miedo tiene que cambiar de bando, yo recuerdo hace 3 años, cuando empecé a hacer campaña por las europeas, acababa de ocurrir, lo vais a recordar todas y todos cuando os lo mencione. ¿Os acordáis que eran Navidades y un empresario había tirado billetes de 50 euros y la gente se tiraba a recogerlos y una compañera se rompió las vértebras? Salió en la prensa. Yo recuerdo diciendo que nos están tratando como si fuéramos perros. Y hacen eso porque no nos tienen miedo. Y Rosell, el presidente de la patronal, dice que el trabajo estable es una reliquia del siglo XIX. Y eso lo dice porque no tiene miedo. Y Luis de Guindos dice que los españoles ya están acostumbrados a buscar trabajo cada 3 o 4 meses. Y si dice eso, es porque no tiene miedo. Y cuando nosotros decíamos que el miedo tenía que cambiar de bando, no significa que de repente nos pongamos violentos o no. Significa que no haya impunidad para faltarnos al respeto de esa manera. Y ahí sabes que surgió la necesidad de que nos respetaran, porque entendieran que no teníamos miedo. ¿Sabéis que fuimos nosotros los que convocamos aquella manifestación delante de la sede del Partido Popular? Cuando nos querían, ¿recordáis? Decir que había sido ETA, el atentado de Atocha. Fuimos nosotros los que convocamos aquella manifestación. Con mucha honra. ¿Y sabéis qué sentí yo aquel día? Aquel día yo sentí que no teníamos miedo. Y que se había terminado la transición en la medida en que había gente que ya no tenía miedo. Xavi Domènech, un compañero, que sabéis que está en Común Poder, que él es historiador, él contaba en un libro suyo una historia muy bonita. ¿Os acordáis de Marcos, no? Los dibujos animados aquellos del pobre hombre el pobre chavalito, que su madre se había llevado de los Apeninos a los Andes, ¿no? Y el pobre Marcos buscando a su mamá todo el rato. Y entonces contaba Xavi Domènech que en el 77, en una de las huelgas de la SEAT, de repente convocan una huelga y el responsable, que era un tipo alemán, va a García, que era el delegado sindical, y le dice, pero García, ¿pero qué queréis ahora? Y García le dice, lo que queremos es que Marco encuentre a su mamá. Y el otro se quedó descolocado. ¿Por qué la respuesta era maravillosa? Porque le están diciendo, si es que hay un problema de fondo. Y es que no nos estén dando nunca nuestros derechos. Y por eso, cuando te estoy diciendo que quiero que Marco encuentre a su mamá, quiero decir que no quiero limosnas, que no quiero que me perdones la vida, que no quiero que me otorgues nada, que somos el pueblo, que somos el poder constituyente, que somos la soberanía popular y que no soportamos que nos deis limosnas. Y para decir eso hacía falta coraje. Y ese coraje lo ha representado Pablo en España y lo representa Ramón Espinar en Madrid. No nos estamos